No, yo creo que Argentina es mejor equipo, juega mejor, pero a Belgrano lo veo haciendo más fuerza en una final. Sí. Argentino... Pero igual hace poco jugamos contra Belgrano, igual también que era un... Ay, le rompieron el culo, ¿verdad? 3-0. No, 3-0. Creo que fue el mejor partido del Chacho de contra Belgrano. Igual dicen, ayer no lo vi, viste, por mi festejo, pero dicen que Central nada. No, nada, papelón. Ahí incluso, viste, yo entro a veces en Twitter, viste, y lo mismo de Central le estaban puteando al Mirón porque jugó nada que ver, lo tiró todo atrás, boludo. Sí, dicen, sí. Eso Central tiene éxito. Boludo, Central es re Central chivo, tiene boludo. Equipazo. Para lo que el fútbol argentino tiene equipazo. Licenciada, yo tenía miedo del lado de... Sí, de que lo roba. De Di María había, de Di María, que jugó Viña, viste, porque no jugaba. Sí, jugó Viña encima. Boludo, jugó re bien Viña, boludo. Lo pasó una vez sola. No, aparte verde, Central. El penal que hace, decí que lo atajó. Sí. El penal que hace el Gato Ávila, No, increíble. Encima le dan de comer, ¿viste? Porque ahora van a estar seguros la semana los de Central diciendo, viste, que dicen que robamos, no sé qué, 2 penales no cobraron. Sí, Eran pero 2 penales más grandes de una casa. Sí, No sé cuál fue más penal. Sí, el tema, por encima... El segundo, Ledesma se dio vuelta, Sí. se fue para el arco. Sí, ya está. Anda, como quiso lo suyo, ¿viste? Pero sí, aparte Di María tiró como en el coso, tiró, no pateó en el arco, fueron gol de penal. Bueno, boludo, hiciste los penales, hijo de puta. No, aparte están con suerte, que lo rebota. ¿La de cuál? ¿Cuál? La que tira en el centro al segundo palo. Que rebote, que no llega. Claro, que pega en el palo. Que pega en el palo, que no llega, creo que era Ávila. Y encima, El pasado. Encima le pega porque el pasado. Hay uno en el primer palo que rebota en Rivero y la ataja. Ah, sí, también, Beltrán, sí. Se cagaba de risa Beltrán. Qué psicópata Beltrán. Está como riéndose todo el tiempo. Es un arquerazo. La verdad que es un arquerazo. Tiene una fuerza de pierna, boludo. Hay tiro que se levanta los pies. Pero lee toda la jugada antes. Sí. La confianza. Por en el final del partido de Gimnasia, que fueron los últimos 5 minutos que jugó Gimnasia, boludo, tapó un par de bochas que... Ay, increíble, boludo. Era obvio que salió a hablar la mujer de Di María. Se re cool, boludo. Posteando, boludo. ¿Por qué postea boludez? Postea boludez, ¿no? Onda, Di María no piensa diciendo quedo re pollerudo. A mí me pasaba con la mujer de Romero. Habla, sí, con Eliana Borges, sí. Es increíble, boludo. Y Driussi, ayer igual no le puedes caer, pero la que puede te deja gamba. Igual alta tijeretazo, tiro. Ayer fue una circunstancia. Sí. Ayer no fue la típica lesión de él que se lesiona. No fue el desgarro. Claro, que se lesiona solo, boludo. Hay que bancar la tijera esa, boludo. No se rompió. No se rompió de pedo. No se rompió de pedo. Nada más que se avivó y puso a Freita, boludo. Yo ya me imaginaba que ponía a Sala, boludo.
juega el pibe ese fin de semana. Sí, boludo. Va para adelante todo el tiempo. Va para adelante, no le cabe otra. Sí, buen jugador. Pero no sé, boludo, da bronca, porque la verdad que tampoco tienen tanto. No. No tienen nada, boludo. Y este torneo de mierda que... Es una verga el formato, boludo. El formato es una mierda, boludo. Así sale, qué grande, Ale. Igual es medio parecida a la de... Sí. Una verde, ponete pelado. El vientito está complicado. Arrancó. No, el viernes sí que no había viento. Yo terminé todo hueveado, 6:30. Cuando eran 6 Frío, y ¿no? cuarto, 6:20. Frío. Me congelaba. ¿Ahí qué onda, boludo? ¿Cómo volví a...? Volví ahí, mi vieja llevó manta, viste, toalla, Claro, qué sé yo. Me limpié antes de entrar al auto, pusimos todo un... Sí, porque mi una- vieja es instrumentadora, viste, un campo todo de los quirúrgicos, viste, los Sí, azules. sí, sí. Y ahí sin ensuciar nada. Y tapado. No, por suerte en el auto estuve 10 puntos. Sí, un quilombo había en la facultad porque le dieron al indio le dieron un doctorado. Crímenes causa, no, honoris causa, algo así. ¿Al indio? Con horario, sí, al indio es horario. Y fue, no sé quién fue, la banda, qué sé Un yo. quilombo, ¿no? Él no fue, viste, no Claro. puede más. Estaba lleno de guardias. Él no está acá, ¿no? Está en Miami, ¿no? ¿O no? Vive 6 meses, vive acá, 6 meses en Nueva York, por lo que entendí. Ah, Y boludo, se metieron, estaban como todos ahí en la puerta de la facultad, no sé, un quilombo. Estaban cualquiera igual, pero... onda, era como re rompehuevos que estaban todos Sí, ahí. estaban todos ahí. Después se metieron con pecheras verdes tipo de seguridad, como 30, 100 filas. ¿Como uno. que los de Tech? O... No, no tenían esa, pero Pero era tenían algo una así. pechera, sí, eran de eso. Ah, por suerte no jodieron nada, pero... Encima yo no entendía nada, le pregunto a mis amigos de la facultad, no sé, ¿tomaron en la facultad? Me dice. ¿Cómo que tomaron en la A tomar. facultad? Oye, la concha de tu madre. Con pechera. Oye, digo. Dale, después me enteré de eso. Tomar a la facultad. ¿Te imaginás, güey? Encima, viste que justo estuvieron toda Sí, la sí. semana con lo del recorte, qué sé yo. Es algo que tranquilamente Claro. podría pasar. Más con lo que estaba viendo en ese momento. Claro. Vamos. ¿Y el Marte? Te da por decirlo mismo. A todo nada, El Marte, a todo nada. Arrancamos 4 finales, boludo, la puta madre. ¿Cómo se complicaron solo, boludo? Yo cuando ganaron los dos primeros, yo dije, ya está, boludo, ganan el grupo tranca, boludo. Yo también, pero bueno, te pasó lo de Cruzeiro, que aparte sí, muerto lo de Cruzeiro. ¿Vos lo viste partido vos de Cruzeiro? Sí, Un desastre. sí, sí. No tienen nada. Gerson, ¿viste? Gerson, 40 palos, Flamengo. Sí, sí, no hizo nada. No tocó la pelota, boludo.
Y hasta que... Y después, igual el peor fue el de... No, el de Barcelona. El de fue Barcelona, que, boludo, la patada, boludo. ¿Cómo se hace echar de sí Boludo, que...? ¿por qué pegó esa patada? No sé, ¿por qué hace esa boludez? Onda, eso es lo que pasa, boludo. Onda, que, ¿Sabes lo que ¿por qué? pasa en Boca? Para mí, todos los partidos, ¿viste? Te falla uno nuevo, ¿viste? Uno que antes no te fallaba. Te falló con Cruzeiro, bueno, igual lo echaron mal, ¿viste? Pero bueno, la pagó Vareiro. Después a Casiva, que Sí. llegó a Boca bien. Bien. Después el otro día Di Lolo. Y Que aparte, Di Lolo nunca falló, ¿viste? Aparte a Casiva no es que lo echaron porque sin querer, ¿viste? Onda. No, innecesario. O sea, algo que a Casiva no tendría que hacer, ¿viste? Pasa el Chelo Vega, bueno, sí, qué sé yo, el Chelo querido. Vega, el Chelo Vega. Se patea los dos pies, boludo. Dijo. No, lo del Chelo Vega contra Barcelona, vos viste que estaba Sí. solo. Y No se va a pasar. no lo marcaban y no se la daban. Aparte de eso, ya que cuando no te marcan. No lo marcaban, parece como en el básquet, ¿viste? Cuando Sí, se ponen déjelo. los pivotes Sí, en la zona de triple. Boludo, y no que se la no. daban. Y no, pero no le... Yo no Si me en enojo una se como la dieron, Vega. si en una se la dieron y se tropezó. No Se sé, tropezó, después tiró el centro, la última partida tiró un centro a nadie. Pero yo, viste, no me enojo, porque, o sea, no me enojo como digan, porque no es. No, es que... Igual no hay alguien de... ¿Quién es el...? ¿No hay alguno de reserva, boludo? Y está ese Gorosito, pero claramente no está Gorosito. Claro, no lo... Claramente no está. Porque no está en el... Si no la pegaste, En el sub-20 no estaba. claro, capitán de la sub-20. Si no va con Barinaga, si no va con Juega. Yo metería un pibe, boludo. Ponelo, decí que el otro día lo puso a Braida por la presión. Twitter lo puso a Braida, Claro. de 4. Y ahora y que juegue Braida. Por lo menos. O sea, Yo creo que... peor que juega no va a ser y que el Igual Colorado los tampoco. los no, cambios- yo el Colorado los- no lo puedo ver. Los cambios de Buda, mamita. No, es que no le da. No le da, pero todo siempre se le tomó el puesto de técnico. Hasta que trajo, salvo con Coso, lo subestimó. Cuando trajo a Dieguito Martínez, que era un técnico Claro. que estaba para venir a Boca. Onda, porque hizo buena campaña. Que estaba para venir a Boca. Después lo subestimó. Después trajo a Gago. Yo no podía creer. La gagoneta, boludo. Uno se ilusiona por hincha. ¿Viste? La gagoneta, boludo. Uy, boludo. Ay, qué pedazo. No, Igual lo peor fue la seguidilla de los Ibarra, Ibarra, claro. Batalla, sí, obvio. El Mirón. Y después vino el Mirón. Que vos decís, Que vos decís, yo bueno, no podía creer. tenía que... Porque encima me acuerdo que estaba retapado el técnico, ¿viste? Boca no tenía técnico, no había un nombre. Claro, Yo me bien. acuerdo ver Twitter un día, un lunes o un miércoles. Y digo, Almirón llegó a la Argentina. Esa, no para ver a Boca. Almirón llegó a Argentina. ¿Viste? Y a la noche me contó un video que no sé qué, ¿viste? Dice, Almirón, llegó a Argentina. sí. No, llega a Boca me mata, no, a mí no. Y aparte venía para el orto. Onda, venía para el orto. Venía Almirón. de dirigir Elche, que había hecho creo que 10 puntos en 20, Sí, sí, sí. partidos. Que bueno, sí, obvio el Elche, pero... Aparte venía con una seguidilla de equipos. No, ya venía, sí. Onda, por Le ejemplo, el repuntaste la carrera. Atlético Nacional, que casi lo funde, boludo. Sí. Pero es que siempre lo mismo. Me da bronca porque es siempre lo mismo. Después cuando trae a Russo. También, porque ya sabía, o sea, Russo lo fue un queremos escudo. todo, pero ya sabíamos, ¿viste? O sea, lo trajeron para cumplirle el sueño a loco, que está bien, ¿viste? Claro. Pero bueno, en el medio está Boca. Igual yo creo que no pasa ahora de junio. No creo, boludo. No creo, ya se montó. Pero el tema es quién viene, ¿no? Realmente no sé Porque a aparte no quién- suena a sé nadie. ¿A quién podés traer? No sé. Porque aparte vos decís un chabón serio, pero boludo con Riquelme, viste. Es que claro, Ese es el no tema. quiere que nadie lo pase por arriba. Ni siquiera que lo pase por arriba, que nadie sea...
Claro. Que maneje él. Todo bien, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿viste? Vos de té serio, ¿viste? Podés ponerte a pensar, pero después tenés que ver la combinación con Riquelme, boludo. No, imposible. ¿Católica juega de local o de visitante? ¿Qué? Católica juega de local o visitante. Católica va contra Barcelona de local. De Le local. ganó allá, le ganó en Ecuador, le ganó todo en Ecuador, boludo. Claro. Barcelona Es que ese queda- es el partido que rompió el grupo, boludo. Ese, claro, El del triunfo de cosas, porque nadie se esperaba que gane visitante. claro. Lo que rompió el grupo fue que Boca ya perdido. Claro. Que ya estaba como ahí. Que sí, que- Con Cruzeiro podés perder más. Pero el con Barcelona no, contexto. boludo. Pero con Barcelona no podés perder nunca. La segunda pesa más igual que para Madrid. Aparte que, nada, o sea, Boca mucho no les generó, pero Barcelona no había pateado al arco, ¿viste? Te da bronca porque no pateó al arco. Tuvo uno en el primer tiempo, Fue la de Bray, contra. que cuando se lastima a Bray, Eh, y esa contra, y de un corno, boludo, dejame echar la bola. sí. Qué bronca, Dios mío. Decía lo hace Villalba, boludo. Encima, vos viste lo gordo que está, boludo, una cara y una galleta. tiene en Sí, la sí, cara. está re cuadrado. El jugador retirado. No, revivimos muertos los dos. Pero con Huracán el otro día no. Y nada, me dio. tuvieron culo, No me boludo. dio porque la rompió Balín, de Boca no tuvo suerte, ¿viste? O sea, te da bronca por las pelotudeces que hizo de Lola, ¿viste? Sí, no, un tarado. Porque. La mano en especial. El primer penal, bueno, pero el segundo. Vale. No puede tirar la mano No puede ni. de Adalberto Román. No podés, no, literal. De Adalberto. Güey, el viernes en el cartel puse la foto de Palermo, el gol, el último empujoncito que se cumplían 15 años justo el viernes. 15 años, boludo, qué recuerdo ese partido. ¿Y Río con quién juega ahora? Bragantino, de local. Sí, los dos partidos de local, pero igual va a poner. Lo que suple. Sí, la novena va a poner. Sí, ya está. Flojito Bragantino también, ¿no? Sí, boludo. Uy, boludo. Qué golazo. Sí, boludo, flojo, flojo. Muy flojo. Trabó 20 veces. Está tranquilo, todavía no entró. Se molestar. Esperemos que sea. Qué tarde que llegó. Llamé la. Dale, todavía. Deja ahí. Sí, voy a bancar un toque cuando estoy mirando.
pasado laburé en BDN. Sí. Me mataron, boludo. ¿Sí? Me mataron, sí. No, se cagaron a trompadas. ¿Pero campal o...? No, o- no, ah, no, se patada agarraron de... entre dos, pero... Después los otros sí se pegaban, pero nada. Pero no fue tipo campal así armada, pero viste, ya lo veo en el partido haciendo boludez y vos decís, Sí, estos sí. se van a cagar a trompadas. Y dicen, yo justo estaba estudiando y no la vi, dicen que uno se comió una piña terrible. Yo cuando veo que me llaman médico, lo veo así a lo lejos, chorreaba de sangre, ¿viste? ¿Que en la nariz? Voy, le pongo ahí 2 tapones en la nariz, seguía sangrando el pibe, ¿viste? No, hemorragia. Y le presta atención, tenía un tajo de acá a acá. Ah, Por sí, una piña, boludo. Sí. anda, le rompió el... 5 y seguimos. Lo mató, boludo. No, y después se fracturaba, se hicieron mierda. Se fracturaron jugando, ¿no? Ah, Fue movido. Doc. Pela, ¿todo bien? ¿Bien vos? Todo bien. Chicos, 5 y seguimos, momento, ¿a dónde se van? Pelá, tenés el mate acá, ¿eh? Sí. Ah. ¿Vos sabías que era acá? Hasta la 1. Ah. Está buena que no hay... No, que no haya a las 10. ¿No hay a las 10? No, es de 9 a 10. Ah. Es una cancha de... ¿Toda tu camada ya se recibió o faltan? No, quedan todavía. Pocos, pero quedan. Porque Gini, la mayoría se recibió antes porque adelantaron muchas materias. Más que nada este verano. Yo este verano me fui de viaje, 2 viajes. Entonces, yo no pude ir, ¿no? Por eso me lo fui ahora. Si no me hubiera recibido con él. El 20 de marzo. 2 meses. Pero bueno, no lo sentí igual. Los viajes yo la pasé en Estados Unidos, en Paraguay, Estados Unidos, ¿a qué parte? Miami y Orlando. Un par que no conocía. Fue Paraguay que nos fuimos con mis amigos. No, compras no, las compras las dicen en Estados Unidos, no. Claro. Pero la comida, viste, tipo, con 8.000 pesos, con entrada y postre, realmente te digo. Con entrada y postre, no, es terrible. No, como reyes, tenemos 2 semanas. Gastamos $300 y no, fuera todos los días. Real. Nada. No, es muy tranquilo. Lo que sí, el viaje duró 14 horas. No, se complica el horno. ¿Por dónde cruzamos? Por Encarnación, Posada. Posada que pasás a Encarnación. Quizás, ¿no? A la ida nada. A la ida no nos pidieron ni la cédula del auto. Nada, qué cosa. Y después para entrar de Paraguay acá, sí, tuvimos 1 hora. Todos los camiones, ¿no? ¿O no? No, Esa parte no, creo que esa parte no había camiones, así que asumo que esa parte no. Pero pasa que mucha gente de ahí, viste, decía lo que es la aduana porque cruzar la frontera y te hacen la mitad de las cosas, ¿viste? Nosotros pinchamos, la rueda se descartaló toda. Ahí cerca de Posada, estábamos con 150 lucas.
Onda que ya no podía captarse. No, tipo, viste, Tajo, pero toda la circunferencia del Tajo. No hace sonido. Decí que está muy cerca. Empezamos encarnación, $70. La mitad que le salía uno. ¿Vos en la semana laburás, verdad? No, ahora antes sí laburaba en el viejo, en la parte de oficina de máquina diaria. Pero ahora no, ahora está con el torneo, la semana recorto jugadas, Claro. hago las miniaturas de YouTube. No, sí, no. Estuve el año pasado, estuve el año pasado, cuando descansaban. Porque aparte estaba el horario de oficina, ¿viste? Una paja. No puedo laburar. No, yo estoy acostumbrado, no estoy todo el tiempo en la computadora, pero nada. Aparte igual ahora estaban en un momento cuando yo trabajaba, estaba en los centros, ¿viste? Y bueno, iba con ahora mudaron la oficina, todo un paneo de cine, ¿viste? Acá. Y alta paja, hice un tiempo y alta paja. Nada. No puede estar acá. Saludos, dale, hijo de puta. No, la misma. Empieza a charlar. Es que encima es un tipo que decía, ahora creo que este es el último partido, sí, todo abrazado a nosotros. No se puede traer pantalón. Sí, ¿cuánto? 8 minutos creo que fue. Y dejan la pelota allá. Ahí va el... Ingeniero. Sí, de vuelta. Primero. Te va, pollo. Voy. Vos no crees mate, ¿no? No. No, yo ahora le quiero meter al laburo porque... Primero no tengo que estudiar.
Claro. Después me voy, viste, ahora arranco las prácticas, esta semana no la otra de la carrera, que es lo que está haciendo Phil. ¿Eso qué onda? ¿Vas, ya tenés hospital o algo? ¿O qué? Tipo, son cinco rotaciones que duran 4 semanas cada una, ¿viste? Sí. Entonces, dentro de las cuales 2 rotaciones son obligatorias, que es por clínica médica y por atención primaria a la salud. Las otras 3 vos elegís que rotar. Claro. Y después el lugar vos podés elegir para todas. Y para clínica me voy a San Luis, a Merlo. ¿Y eso por qué? Dan- ¿Por qué no. te fuiste tan lejos? No, porque me dan hospedaje Ah, y nada, como oportunidad, boludo. y aparte como hay menos gente, ¿no? Claro, sí, aparte salió bien mi hospital, no es un quilombo. Gini está haciendo eso, se quiere matar, boludo. ¿Quién? Gini está con clínica en mi hospital. ¿En cuál hospital Es estás? una paja en el Santo Yani. En Liniers. Es una paja, boludo. Sí, Te sí, hacen sí. eso, Acá es sos se lleva y trae. Que lleva los tubitos, viste, que sacan sangre. Sí, va, bueno. Lleva, vuelve, escuchar los pases, que no, una paja. Y después también la otra, la de atención primero salud, la quiero hacer en el interior. Pasa que a mí también me gustan los lugares tranquilos, Claro, los pueblitos. Estoy averiguando que un pueblito. como Salitas o algo así. Claro, y aparte la salita, claro, todo atención primero salud es en salita. Y la salita acá quedan todas en la villa. Claro. Quedan todas en la villa, Sí, sí. todas. Por ejemplo, acá hay una que está enfrente de la villa. Sí, sí, boludo, por eso. Y para conocer, viste. Está bueno. Total, me dan hospedaje, o sea. Y después las otras no, las otras 3 que son las que yo elijo, las voy a hacer hospitales acá. ¿Y el hospital de acá qué onda? ¿Cuál elegís? ¿Tenés para elegir o Sí, podés sí. elegir cualquiera? No, puedes elegir el que tenga la La vacación, Claro. claro, y tenga cupo para eso, lo puedes elegir. Voy a hacer una en mi hospital, después voy a hacer ¿Cuál hospital querrías? en el... No, yo voy a hacer otorrino en el Santo Yani. Sí, Voy a hacer emergentología en el Güemes Gadeo, que es ahí cerca de mi casa. sí. Que ahí muy movido el servicio. Todo lo que viste, todo accidente, todo Claro. cosas así que pasa de general para el lado de provincia, Van todos ahí. caen todos ahí, no sé lo que es, terrible. Y después anestesio, que es la especialidad que voy a seguir, la quiero ¿Qué es eso? hacer en anestesiología. Ah, La quiero hacer en el Posada. Porque el Posada, viste, también cae de todo. sí, cae todo. Realmente, o sea, de todo el país. No, sí, van todos ahí. Y es un servicio grande, está bueno. Y aparte a mí me queda 20 cuadros, yo vivo a 20 cuadros. Ay, perdón. El auto. No, zafó el auto. Yo no sé cómo lo dejan ahí, boludo. El otro día, creo que el viernes, patearon un tiro así, pasó a esto de la red de arriba, ¿viste? Cayó así, le pegó a una camioneta que estaba parada así, allá, contra el coso. Yo no sé, decir a mi auto creo que se abollaba la puerta. Boludo. No, aparte no le puedo decir nada a nadie. No, Jugando. me acuerdo una vez, boludo, onda, ¿viste esos tiros que van para arriba a 90 Sí, metros? salimos. Bueno, cayó justo en el parabrisas de un auto y lo rajó, boludo. No. Se ve que capaz tenía una rajadura, porque viste, Claro. es muy raro que se raje. Pero. Y después la mina decía, no, sé, y nos echaba la culpa a nosotros. Pero boludo, estás atrás. Justo lo parás atrás de un arco, boludo. Ah. Yo mío siempre lo dejo allá a la vueltita, boludo. Sí. Cosa sí, que- olvidate. A que le pega ahí, boludo. Tranquilo, caí a la izquierda. Pleno. Avanza.
Misma. ¿Con cuál materia te recibiste? ¿Cuál fue la última? Ginecología. En un hospital también, por suerte. Aparte son así, no son 2 años, así que... Ya. Estuvo, sí, emocionante. Me imagino mi vieja, ¿sabes? Yo, tipo... ¿Tu vieja tiene familia de doctores? Mi vieja es instrumentadora. Sí. Quiso ser médica, pero bueno, no, viste, mucho no la bancaron, entonces, bueno, terminó siendo mi instrumentación. Sí. El marido es médico, pero no, después no tengo más. Ah, pero bueno, tenés un... Pero hay algo. Sí. Y nada, estuvo lindo. Aparte que nada, o sea, yo estuve internado cuando nací y todo, viste, debe ser loco. Para mi padre, para mi abuelo, viste. Ya. Salí de ahí hace 24 años y ahora... Volviste, te recibiste ahí. No, porque tenía una ansiedad. No estaba nervioso, porque había estudiado todo, pero estaba re ansioso, boludo, mal. Solo... Cayó bien igual. Tenía razón. El próximo partido me va a cruzar al otro arco, boludo. Ya está soplando el viento de frente, boludo. Sí. Aparte ahora yo no tengo, por lo menos por un tiempo no tengo que llamar. Un alivio, ¿no? Sí, mal. Muy raro, ¿no? Onda, sí. estar... Van 2 días. Onda, dice, ¿qué carajo hago, no? Sí. Mal. Pero nada, sí, es necesario, boludo. Estos últimos años son muy pesados. La carrera en general fue pesada, pero... ¿Cuántos son? ¿6? ¿Cuántos años son? Son 6 años y medio. No podía manejar. 6 años y medio. ¿Qué onda el partido? ¿El de Argentina? ¿Lo estás viendo o ni bola?
Sí, boludo, deprimente, boludo, los equipos que llegan a la final, boludo, que hacen esos dos, boludo. Y encima me da mucha fe River, boludo, ahora. Si me hablabas después de San Lorenzo que fuimos una larga y ganamos de pedo, bueno. Pero, boludo, el partido de ayer, boludo, fue muy bueno, boludo. Onda por los huevos y eso, boludo. Por lo menos no nos dejaron a gamba, boludo. Así que en la final tengo fe, boludo. Por más que el otro equipo sea una poronga, boludo. O sea, le dijiste gorda, no sabés tus hijos de puta. Bien verso. Dale. Seguí la pelota. Andá, Paco, andá, come cancho. Bien, Paco. Tranquilo. Dale, abrite, Paco, abrite. ¡No, Canica, que está solo! ¡Dale! Vamos, teniendo por 2 goles. ¡Au! Bien, carajo, bien. Espérame que si llego, yo estoy atrás. Y hacemos la presión los dos si lo podemos. Ya está saliendo. Pedro, vamos al medio. Maxi. Madre. Puede jugar. Sí. No llego. Avanzá, Paco, avanzá.
olvídate, boludo. Pero boludo, cuando hay que ganar sí o sí, boludo, pensando, obviamente, me parece campeón, ¿no? Pero pensar que ganando, no siendo campeón, ya clasificar al Libertadores del año que viene. Ya después te preocupás porque olvídate, que salir campeón sí o sí, boludo. Pero imagínate que saliendo campeón boludo, ya clasificar al Libertadores del año que viene. Después la tabla anual. Pero ya vas jugando onda sin presión de tener que clasificar a Libertadores. Boludo, te soluciona todo, te ganas 1000 copas de verga, boludo, onda de un partido por jugar saliendo campeón, boludo. Es buenísimo, boludo. Salir campeón sí o sí, boludo. Sí, Pedro, pedila. Tranquilo. ¡Ali, cerca mío! ¡Cerca mío! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Cerca mío! ¡Jugá! ¡Dani!
Tiro libre. Lolo.